Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermano destruyó mi matrimonio con la peor traición. Cuando heredé 8 millones, su verdadera cara salió a la luz. La relación con mi hermano Alex siempre fue complicada. Con el tiempo, me di cuenta de que su desagrado hacia mí se había convertido en un profundo resentimiento. Nunca entendí completamente el origen de estos sentimientos, pero él constantemente me criticaba, diciendo que carecía de carácter y que pretendía ser mejor que él. La realidad era que yo simplemente me esforzaba por construir un futuro. Nuestros padres, aunque no eran adinerados, se dedicaron a darnos lo mejor posible. Siempre nos alentaron a perseguir nuestros sueños y trabajar arduamente. Durante mi juventud, me destaqué como un estudiante dedicado. Participaba en actividades extracurriculares y ayudaba en casa. Alex, por otro lado, parecía resentir cada uno de mis logros. Apenas aprobaba sus materias y mis éxitos parecían alimentar su animosidad. Recuerdo vívidamente cuando obtuve un reconocimiento por excelencia académica en la secundaria. Estaba emocionado por mostrárselo a mis padres, pero la expresión de Alex era de puro disgusto. Esa noche me acusó de ser presumido, diciendo que a nadie le importaba mi insignificante certificado. Este patrón continuó. Cuando me uní al equipo de baloncesto, me llamó obsesivo. Cuando conseguí un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad, me acusó de tratar de impresionar a nuestros padres. Su resentimiento era implacable, y nada que hiciera parecía suficiente para ganar su respeto. Nuestros padres quedaban atrapados en medio del conflicto. Se esforzaban por tratarnos equitativamente, pero Alex distorsionaba sus intenciones. Si me elogiaban, lo interpretaba como favoritismo. Si lo animaban a mejorar, los acusaba de compararlo conmigo. Irónicamente, yo sentía que ellos tenían una debilidad especial por Alex. Nuestro hogar se convirtió en un campo de tensiones constantes. La amargura de Alex lo consumía, y en lugar de verme como alguien que simplemente buscaba el éxito, me veía como un rival en una competencia que él nunca quiso participar. A medida que maduramos, la distancia entre nosotros se amplió. Obtuve becas para la universidad, lo que pareció enfurecerlo aún más. Alex abandonó sus estudios en la universidad comunitaria después de un año, culpando al sistema y a todos excepto a sí mismo. Nunca asumió responsabilidad por sus fracasos, siempre encontrando a alguien más a quien culpar, generalmente a mí. Difundía rumores sobre mí, diciendo que me creía superior, que era un impostor. En realidad solo intentaba construir mi futuro, pero para él, mi éxito era una afrenta personal. Nuestra relación alcanzó su punto más bajo cuando me casé. Mi esposa Diana, siempre amable y acogedora, intentó establecer una buena relación con él, pero Alex ni siquiera le dio una oportunidad. Durante nuestra boda, lo escuché comentarle a un amigo que yo era una farsa y que mi matrimonio no duraría ni un año. En ese momento, lo ignoré pensando que era su amargura habitual, pero ahora veo que era una advertencia velada. Con los años, me establecí en mi vida matrimonial, enfocándome en mi carrera y en la posibilidad de formar una familia. La vida de Alex, en contraste, era caótica. Saltaba de un empleo temporal a otro, nunca permaneciendo lo suficiente para establecer estabilidad. Sus relaciones personales seguían el mismo patrón: breves encuentros, separaciones problemáticas y drama constante. A pesar de nuestras diferentes trayectorias de vida, Alex seguía interfiriendo en mis asuntos personales. Al principio lo toleraba. Venía ocasionalmente pidiendo dinero o favores, y yo lo ayudaba cuando podía. Sentía compasión por él. Pensaba que estaba atravesando dificultades y que tal vez mi ayuda lo motivaría a cambiar. No me di cuenta entonces de que su amargura se había transformado en algo más oscuro. Comenzó sutilmente. Pequeños comentarios, indirectas en reuniones familiares, recordatorios constantes de su presencia en mi vida. Intenté ayudarlo. Dejé de lado nuestros problemas familiares y le ofrecí recomendarlo en mi empresa, ayudarlo con su currículum e incluso pagar por su capacitación profesional. Pero siempre rechazaba mis ofertas, acusándome de presumir mi éxito e intentar hacerlo sentir inferior. Era agotador, pero persistí porque, después de todo, era mi hermano. La situación empeoró después de mi primer año de matrimonio.
Alex comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, siempre cuando yo estaba trabajando. Decía que solo quería reconectarse. Aunque era escéptico, Diana me animó a darle una oportunidad, pensando que genuinamente quería mejorar nuestra relación. Si tan solo hubiéramos sabido lo que vendría después. Pronto noté que Alex prestaba una atención inusual a Diana. Había algo inquietante en su manera de interactuar con mi esposa. Lo confronté al respecto, pero se rió diciendo que yo era paranoico. Diana no veía problema en ello, así que intenté no darle importancia. Quería creer que tal vez había cambiado, que quizás estaba intentando reconstruir el vínculo que nunca tuvimos. Durante los meses siguientes, Alex se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Estaba en nuestra casa casi todos los días, siempre durante mis horas de trabajo. Me parecía extraño, pero Diana me aseguraba que todo estaba bien, que solo conversaban y que Alex necesitaba a alguien que lo escuchara. Quería creerle, pensar que Alex finalmente estaba cambiando. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Diana se volvió distante, iniciaba discusiones por asuntos insignificantes, acusándome de no comprenderla. Alex, mientras tanto, repentinamente se convirtió en un experto en consejos matrimoniales. Era surrealista. La persona que no podía mantener un trabajo o una relación por más de unos meses, ahora me aconsejaba sobre cómo ser un mejor esposo. Debía haber notado las señales, las miradas prolongadas entre ellos, las bromas privadas, la forma en que dejaban de hablar cuando yo entraba en la habitación. Pero estaba cegado, demasiado optimista, demasiado esperanzado de que Alex finalmente había cambiado. Todo se derrumbó hace 6 meses. Llegué temprano del trabajo un día, planeando sorprender a Diana con flores y una cena especial. En cambio, yo fui el sorprendido. Encontré a Alex y Diana juntos en nuestra habitación. En ese momento, mi mundo se desmoronó por completo. Las semanas siguientes fueron confusas. Diana se mudó diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Alex desapareció, probablemente refugiándose en casa de nuestros padres. Me quedé solo, intentando comprender cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Cuando finalmente confronté a Alex, su respuesta me dejó atónito. Me miró directamente y dijo que él no tenía nada que perder. Según él, yo siempre lo había tenido todo, y él no tenía nada. Así que tomó lo único que más me importaba, mi esposa. Estaba devastado, no solo por la traición, sino por darme cuenta de que mi propio hermano podía ser tan cruel. Había destruido mi matrimonio, mi confianza, mi familia, todo debido a su retorcido resentimiento. Inicié el proceso de divorcio poco después. Diana intentó disculparse, explicar, pero no podía soportar escucharla. Alex, predeciblemente, había desaparecido. Me sumergí en mi trabajo intentando olvidar el dolor y la traición. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Diana me contactó hace 2 meses. Estaba esperando un hijo. Y el padre era Alex. Me quedé paralizado. Parecía una broma cruel del destino, pero era real. Mi futura exesposa esperaba a mi sobrino o sobrina, el hijo de Alex y la mujer que había amado y en quien había confiado. Durante semanas no supe qué hacer. Evité a mi familia, ignoré las llamadas de Diana e intenté pretender que nada de esto estaba sucediendo. Cada día era una nebulosa de confusión y traición, y el peso de todo era abrumador. Pero la realidad tiene una manera de alcanzarte, y no pasó mucho tiempo antes de que todo explotara. Pensé que podría mantenerme alejado, distanciarme del desastre en que se había convertido mi vida. Pero mis padres no lo permitirían. La semana pasada, convocaron una reunión familiar insistiendo en que todos nos sentáramos a hablar. Sabía que sería difícil, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedería. Al entrar en su casa, la tensión era palpable. Alex ya estaba allí, hundido en una silla, con su habitual expresión de enojo. No habíamos estado en la misma habitación desde la confrontación, y su presencia inmediatamente me puso tenso. Diana también estaba presente, su embarazo ahora evidente. Verla me revolvió el estómago y apenas podía mirarla. Nuestros padres se sentaron frente a nosotros, con una seriedad que nunca antes había visto en ellos. El silencio en la habitación era abrumador, y podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Honestamente,
Esperaba que mis padres volvieran a defender a Alex. Mi padre fue el primero en hablar, explicando que nos habían estado ocultando algo que nunca habían sentido necesidad de compartir hasta ahora. Aparentemente, años atrás, habían heredado una considerable suma de dinero de un pariente lejano, algo que habían mantenido en secreto, viviendo modestamente todo este tiempo para no malcriarnos con ese conocimiento. Papá continuó, explicando que habían invertido el dinero sabiamente y lo habían multiplicado hasta convertirlo en algo mucho más significativo. $8 millones para ser exactos. La sorpresa fue evidente. Nuestros padres, que siempre habían vivido tan humildemente, habían estado administrando secretamente una fortuna. Antes de que pudiéramos reaccionar, mamá tomó la palabra y explicó que siempre habían planeado dividir el dinero entre sus 2 hijos, pero los eventos recientes los habían obligado a reconsiderar. A estas alturas, ya intuía lo que venía. Papá entonces explicó que, considerando todo lo sucedido, la traición, las mentiras, la destrucción de mi matrimonio, habían tomado una decisión. Toda la herencia sería para mí. Alex quedaba completamente excluido. La habitación estalló en caos. Alex se levantó de un salto, su rostro contorsionado de rabia. Gritó sobre lo injusto que era, sobre cómo siempre me habían favorecido y sobre cómo estaba siendo castigado por un error. Pero nuestros padres se mantuvieron firmes. Le dijeron que sus acciones tenían consecuencias y que traicionar a su familia de esa manera no podía quedar sin repercusiones. Le dijeron que esta decisión era definitiva, que él había tomado sus decisiones y ahora debía afrontar las consecuencias. Pero entonces ocurrió algo aún más impactante. En medio de su arrebato, Alex se detuvo abruptamente. Su expresión cambió repentinamente. Se volvió hacia mí, su voz casi suplicante. Comenzó a hablar sobre la familia, sobre cómo necesitábamos mantenernos unidos, sobre cómo los lazos familiares eran más fuertes que cualquier otra cosa. Dijo que podíamos dejar el pasado atrás, que debería perdonarlo y que debería reconciliarme con Diana. Incluso tuvo la osadía de sugerir que debería criar al bebé como mío, porque después de todo compartiría mi sangre. Realmente pensó que eso sería suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho. Me quedé sentado, atónito. Mi mente intentaba procesar su descaro y lo que estaba sugiriendo. Este hombre que había pasado toda su vida resentido conmigo, que había destruido mi matrimonio y embarazado a mi esposa, ahora quería que perdonara y olvidara todo por dinero. Y fue entonces cuando perdí el control. No pude contenerme. Empecé a reír. No era una risa alegre, era amarga, hueca, el tipo de risa que surge de la pura incredulidad. Me reí en su cara, viendo cómo la esperanza en sus ojos se transformaba en confusión y luego en ira. «Estás bromeando, ¿verdad?», finalmente logré decir con la voz temblando por una mezcla de rabia e incredulidad. «Destruiste mi matrimonio, embarazaste a mi esposa, ¿y ahora quieres que críe a tu hijo para que puedas acceder al dinero?». Alex intentó retractarse, balbuceando excusas, pero no quería escucharlo. Lo interrumpí diciéndole que ya no era mi hermano, que cualquier vínculo familiar que teníamos se había esfumado. Había cruzado una línea que nunca se podría volver a cruzar. Me volví hacia Diana y le dije que si bien no me interpondría en su camino para criar a su hijo, no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. La expresión en su rostro era desgarradora. Abrió la boca para decir algo, pero no esperé a escucharlo. Me puse de pie y salí de la habitación sin decir una palabra más. Esa reunión me dejó agotado, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. Por primera vez en mi vida me sentí libre, libre del resentimiento de Alex, libre de la carga de siempre tratar de hacer las cosas bien, libre del ciclo tóxico que había definido nuestra relación. Pero al mismo tiempo, sentí este extraño vacío en mi pecho. El peso de la traición seguía ahí, y no era algo que pudiera sacudirme fácilmente. Ha pasado una semana desde la reunión, y todavía estoy procesando todo. Sé que hay tiempos difíciles por delante. El divorcio aún necesita finalizarse, y estoy seguro de que habrá más drama con Alex por la herencia. Pero parte de mí se pregunta si cortar toda relación con él y Diana fue lo correcto. Después de todo, sigue siendo mi hermano.
Y el bebé, sin importar cómo llegó a existir, es inocente en todo esto. He estado repasando los acontecimientos una y otra vez en mi mente, tratando de encontrarles sentido. Fue un error alejarme completamente. ¿Debería haber dado a Alex otra oportunidad y haber intentado preservar algún tipo de relación por el bien de la familia? ¿O estaba justificado en eliminarlo de mi vida después de todo lo que hizo? ¿Soy yo el villano por reírme en su cara y negarme a criar al bebé aunque técnicamente sea familia? Actualización 1. Primero, quiero expresar mi gratitud a todos los que comentaron y compartieron sus perspectivas sobre mi situación. La cantidad de retroalimentación recibida superó mis expectativas, y sus palabras me han ayudado a ver las cosas con mayor claridad. He dedicado mucho tiempo a reflexionar, intentando comprender el torbellino emocional que he experimentado desde que todo esto sucedió, y ha sido verdaderamente revelador. Desde la reunión familiar, mi teléfono no ha dejado de vibrar. Alex ha sido persistente, llamando constantemente, dejando mensajes de voz y enviando mensajes de texto que en su mayoría ni siquiera me he molestado en leer. Los pocos que he revisado repiten el mismo mensaje. Me necesita, suplica mi ayuda, alegando que está abrumado y no sabe cómo criará al bebé sin mi apoyo. Detalla extensamente sus dificultades, cómo no puede manejarlo solo, y cómo, siendo el tío del bebé, tengo la obligación de intervenir. Inicialmente intenté ignorarlo, pero es complicado ignorar a alguien que te bombardea con docenas de mensajes diarios, todos con el mismo contenido. Alex parece creer que si insiste lo suficiente, eventualmente cederé. Pero la verdad es que cada mensaje que envía refuerza mi convicción de que mantenerme alejado es lo correcto. Cada vez es más evidente que Alex no busca una reconciliación genuina. Se acerca porque está asustado. Asustado de las consecuencias de sus acciones. Asustado de criar al bebé solo. Y siendo honesto, probablemente asustado de perder definitivamente la herencia. Luego está Diana. También ha estado comunicándose, aunque con menos frecuencia que Alex. He recibido algunos mensajes suyos, principalmente disculpándose, expresando su arrepentimiento por lo sucedido, diciendo que nada de esto fue intencional y que desearía que pudiéramos hablar. Pero no puedo obligarme a responder. La traición todavía duele demasiado. Al principio, cuando todo salió a la luz, estaba tan concentrado en las acciones de Alex que casi ignoré el hecho de que Diana también me traicionó. Ella no fue una espectadora inocente en todo esto. Tomó sus propias decisiones. Quizás fue manipulada, o quizás no. De cualquier manera, me resulta difícil mirarla sin sentir un profundo dolor y decepción. También he estado recibiendo información preocupante de algunos vecinos de mis padres. Aparentemente, Alex ha estado causando problemas significativos en su casa. Ha estado apareciendo sin anunciarse, golpeando su puerta a todas horas, llorando y suplicando hablar con ellos. Un vecino incluso me comentó que lo escucharon gritando sobre la herencia, llamando mentirosos a mis padres y exigiendo lo que según él le corresponde. No puedo creer su descaro de ir a su casa y hacer semejante escena después de todo lo que ha hecho. Parece estar llegando a un punto crítico y empiezo a preocuparme por la seguridad de mis padres. Planeo visitar a mis padres pronto solo para asegurarme de que estén bien. No he hablado con ellos desde la revelación de la herencia y parte de mí se siente culpable por eso. Siempre han estado ahí para mí, apoyándome en todo, y ahora que las cosas han tomado este giro tan desagradable, no he estado presente para ellos como debería. Pero para ser sincero, temo esa conversación. Sé que querrán discutir sobre la herencia, sobre el futuro y sobre mis planes, y todavía no estoy seguro de qué decir. Sigo esperando que la situación se calme, que Alex finalmente acepte que sus acciones tienen consecuencias y deje de intentar forzar su regreso a mi vida. Pero sé que probablemente estoy siendo demasiado optimista. Si algo, parece que las cosas empeorarán antes de mejorar. Alex siempre ha sido persistente, siempre presionando hasta conseguir lo que quiere, y no lo veo renunciando pronto. A estas alturas me siento perdido. Intento concentrarme en seguir adelante con mi vida, pero siento que estoy atrapado en este ciclo interminable de drama y traición. Me aterra la idea de tener que lidiar con la ira y el sentido de derecho de Alex por un tiempo indefinido. Y Diana, no sé si alguna vez podré volver a verla sin dolor.
Parte de mí quiere eliminarlos a ambos de mi vida para siempre, seguir adelante y nunca mirar atrás. Pero otra parte se pregunta si eso es demasiado severo. Me he estado haciendo estas preguntas constantemente y todavía no encuentro una respuesta clara. Tal vez nunca la tenga, pero sé una cosa con certeza. No puedo seguir viviendo así, atrapado entre la ira, la traición y la culpa. Algo tiene que cambiar. Actualización 2. Días después del caos de la reunión familiar, finalmente decidí visitar a mis padres. Lo había estado postergando, probablemente por temor a enfrentarlos después de todo lo ocurrido, pero los constantes reportes de sus vecinos sobre el comportamiento cada vez más errático de Alex no me dejaron otra opción. No podía quedarme de brazos cruzados mientras él continuaba atormentándolos. No merecían eso, no después de la postura que habían tomado contra él, y ciertamente no después de años tratando de apoyarnos a ambos. Al llegar a su casa, el agotamiento era visible en sus rostros. Mi madre parecía no haber dormido en días, y mi padre mostraba un desgaste que nunca antes había visto. Ambos estaban exhaustos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Alex había estado apareciendo sin aviso, casi diariamente, haciendo escándalos fuera de su casa, gritando lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. Había estado manipulándolos emocionalmente, para que reconsideraran su decisión, inventando historias para presentarse como la víctima ante cualquiera que quisiera escuchar. Cuando eso no funcionó, recurrió al acoso directo, alzando la voz, golpeando la puerta y tratando de llamar la atención de cualquier manera posible. Sentado con ellos, podía percibir cuánto pesaba toda esta situación en sus mentes. Mi padre fue el primero en hablar, su voz cargada de fatiga. Explicó que le habían dado innumerables oportunidades a Alex, esperando que se calmara, esperando que eventualmente comprendiera la gravedad de sus acciones, pero en cambio solo había intensificado sus esfuerzos, volviéndose más desesperado cada día. Mi madre me confió que ya no podían soportar más esta situación y que habían hecho todo lo posible, pero que Alex simplemente no se detendría. Me miraron entonces y comprendí lo que estaban pidiendo. Querían que tomara una decisión sobre la herencia. Era evidente que ellos habían tomado su decisión. Alex no recibiría nada, pero ahora me transferían la responsabilidad a mí. Era mi dinero y querían saber mis intenciones. No me presionaban en ninguna dirección particular, pero podía ver la súplica tácita en sus ojos. Solo anhelaban paz. Podía sentir el peso de sus palabras sobre mis hombros. Por un momento, reflexioné sobre todos los años que había dedicado a ser la mejor persona posible, tratando de elevarme por encima de la crueldad de Alex. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Mis padres estaban agotados, demasiado cansados para seguir luchando esta batalla solos, y por mucho que hubiera intentado mantenerme al margen del desastre que Alex había creado, sabía que tenía que intervenir ahora, no solo por mí, sino por ellos. Justo cuando estaba por hablar, escuchamos el sonido de neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana y, efectivamente, Alex estaba entrando en el camino de acceso. La tensión en la habitación se disparó. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Sabía exactamente por qué estaba aquí. Intentaría suplicar nuevamente, tal vez ofrecer alguna disculpa superficial, esperando que mágicamente cambiara de opinión y le cediera una parte de la herencia. Pero después de todo lo ocurrido, eso era imposible. No esperé a que llamara. Me levanté, abrí la puerta, bloqueándole la entrada. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba allí para suplicar, probablemente esperando que su triste historia ablandara mi corazón. Pero yo ya había terminado. Antes de que pudiera comenzar su lastimero discurso, lo interrumpí y le dije que no malgastara su aliento y que no recibiría ni un centavo de mí. Pude ver el impacto en su rostro, pero no me detuve. Le dije directamente que todo lo que había hecho fue intimidarme, menospreciarme y hacer mi vida miserable. Y ahora, después de haber destruido mi familia, debía estar delirando si pensaba que yo le debía algo. Comenzó a tartamudear, intentando retractarse, pero no estaba dispuesto a escucharlo. Le dije que no me importaba qué historia lastimera había inventado esta vez, pero que él había tomado sus decisiones y ahora debía vivir con las consecuencias.
Podía sentir a mis padres detrás de mí, su inquietud creciendo mientras la confrontación escalaba, pero no había terminado. Lo miré directamente a los ojos y le advertí que nuestros padres habían sido extremadamente generosos al no llamar a la policía por su acoso constante, pero que yo no era tan paciente como ellos, y si continuaba apareciendo en su casa, perturbando sus vidas, no dudaría en contactar a las autoridades y presentar cargos. Por un momento reinó el silencio. Pude ver el pánico atravesar el rostro de Alex cuando comprendió que no estaba fanfarroneando. Sabía que hablaba en serio, y entonces, como por arte de magia, todo su comportamiento cambió. La falsa valentía que había estado usando como escudo se desmoronó y adoptó su papel de víctima, el que había estado perfeccionando durante años. Comenzó a hablar nuevamente sobre lo difícil que había sido su vida, cómo todo le había salido mal, cómo no le quedaba nada. Divagó sobre el bebé, sobre cómo necesitaba mi ayuda, sobre cómo seguíamos siendo familia, pero nada de eso me importaba ya. Había escuchado todo antes y estaba cansado de sus manipulaciones. Mis padres permanecieron en silencio, observando cómo el relato de Alex se volvía más lastimero con cada segundo que pasaba. Podía notar que estaban incómodos con lo lejos que habían llegado las cosas, pero no intervinieron. Creo que sabían, al igual que yo, que nada cambiaría a menos que alguien estableciera límites claros. Finalmente, al darse cuenta de que nadie cedería a sus demandas, Alex guardó silencio. Permaneció allí por un momento, esperando que alguien dijera algo, pero el silencio se prolongó. Finalmente, dio media vuelta y caminó hacia su auto. Ya no había más ira, ni más súplicas, solo resignación. Sabía que nadie lo escucharía más. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña sensación de alivio por primera vez en mucho tiempo. Sentí que recuperaba el control de mi vida. Alex había pasado años tratando de derribarme, pero ahora se había quedado sin opciones. No permitiría que nos arrastrara a mí ni a mis padres con él. Después de su partida me volví hacia mis padres. Me miraron visiblemente aliviados, pero también algo impactados. Sabía que esto no había sido fácil para ellos. Cortar lazos con su propio hijo no era algo que alguna vez hubieran imaginado tener que hacer, pero entendían que este era el único camino posible. No podíamos seguir viviendo bajo la sombra del comportamiento tóxico de Alex. El resto de mi visita transcurrió más tranquilamente, pero el ambiente se sentía más ligero de alguna manera. Conversamos sobre el futuro, sobre mis planes para la herencia. No me presionaron, pero dejaron claro que la decisión era completamente mía. Por primera vez, sentí que tenía un control real sobre mi destino, libre del constante resentimiento y manipulación de Alex. Sabía que esto no había terminado aún. Habría más drama, más consecuencias por las acciones de mi hermano, pero por ahora experimentaba una sensación de paz. Finalmente me había defendido, y eso se sentía extraordinariamente bien. Actualización 3. Transcurrieron algunas semanas, y los trámites del divorcio estaban llegando a su fin. Como Diana y yo estábamos de acuerdo, fue un divorcio no disputado, lo que agilizó el proceso más de lo que había anticipado. No podría decir que fue sencillo, pero había una sensación de finalidad en todo esto. El matrimonio, la traición, todo estaba llegando a un cierre oficial. Sin embargo, había algo que sabía que necesitaba hacer antes de poder avanzar completamente. Con la herencia de $8 millones, era consciente de que tenía más dinero del que jamás necesitaría. No se me escapaba la ironía de que el resentimiento y las acciones de Alex hubieran resultado en que su herencia fuera completamente mía, pero no era el tipo de persona que desperdiciaría o acumularía dinero por rencor. Tomé algunas decisiones financieras prudentes, invirtiendo una parte significativa en acciones seguras, bienes raíces y otros emprendimientos para asegurar mi futuro económico. Mis padres, sin embargo, siempre habían sido apasionados por retribuir a la sociedad, y les consulté sobre organizaciones benéficas que quisieran apoyar con parte del dinero. Tenían algunas en mente, causas que habían apoyado discretamente durante años, e hicimos donaciones en su nombre. Se sentía correcto retribuir de alguna manera y usar el dinero para algo positivo
en lugar de dejarlo ser un recordatorio constante de todo lo que había salido mal. Pero todavía quedaba un asunto por resolver. Diana y el bebé, a pesar de todo lo sucedido entre nosotros, yo no guardaba ningún resentimiento hacia el niño. El bebé sería inocente en todo esto, y no merecía pagar por los errores de sus padres. Contacté a Diana y programé una breve reunión. No se trataba de reconciliación, ni mucho menos, sino de establecer un fondo fiduciario para mi sobrino o sobrina. Dejé claro que esto no tenía nada que ver con ella o con Alex, sino con asegurar que el niño tuviera un futuro estable. No estaba haciendo esto por sus padres que habían tomado decisiones tan terribles, y no iba a permitir que el pequeño sufriera por eso. La reunión fue breve y directa. No tenía interés en prolongarla o reabrir viejas heridas, pero durante la conversación me enteré de algo que no me sorprendió tanto como debería. Alex había abandonado a Diana y al bebé, después de todas sus súplicas y ruegos para que yo interviniera y proveyera para el niño. Había decidido desentenderse de ambos cuando su manipulación no dio resultado. La ironía era palpable. El mismo hombre que había destruido mi matrimonio y me había implorado que lo ayudara a criar a este niño, ahora se alejaba de ambos sin pensarlo 2 veces. Curiosamente, no sentí ira al escuchar esto. Solo experimenté una sensación de conclusión. Alex había demostrado una vez más su verdadera naturaleza, y ya no me sorprendía su comportamiento. El fondo fiduciario aseguraría que el bebé no sufriera por las deficiencias de su padre, y eso era todo lo que podía hacer. No necesitaba involucrarme más en sus vidas. Mi capítulo con Diana y con Alex finalmente llegaba a su fin. Mientras me alejaba de esa reunión, me sentí más liviano. Había actuado correctamente, de manera responsable, y ahora podía continuar con mi vida. La herencia estaba resuelta, mis padres estaban protegidos del acoso de Alex, y había asegurado el futuro del niño. Todos los asuntos pendientes estaban resueltos, o eso esperaba. Por ahora, sin embargo, me siento en paz. He logrado reconciliarme con todo lo sucedido y estoy preparado para seguir adelante. Gracias a todo el apoyo de esta comunidad, he ganado la perspectiva necesaria para navegar por este desastre. No sé qué me depara el futuro, pero sé que he hecho todo lo posible para cerrar este capítulo de mi vida de la manera correcta. Gracias, Reddit, por todos los consejos y el ánimo. Aquí me despido y espero que este sea el final definitivo de toda esta historia.